Buenas amigos, siguiendo con las clases, este es el capítulo 3, bienvenidos. El tema que vamos a tocar en este capítulo pues será la descripción de los equipos, una continuación de lo que se ha hecho en el capítulo 2, el menú contextual, la modificación de los equipos, asignación de tipos, el comportamiento de equipos y la simulación con el componente agua, que es una simulación básica. Y estos tres puntos anteriores pues tienen una relación entre sí, que yo les hemos explicado esto en el capítulo 2 brevemente, pero aquí vamos a profundizar sobre esta explicación. Bien, para esto lo que voy a hacer es cerrar el ejemplo. Ya he abierto aquí el software, voy a cerrarlo, solamente el ejemplo, y voy a abrir o crear, mejor dicho, un nuevo proyecto. Vamos a la carpeta de instalación, que ustedes saben está en C, archivos de programa y KimiCAD SP, ejemplos, el curso, y voy a crear con el clic derecho una nueva carpeta que le vamos a llamar capítulo 3. Y dentro de esa carpeta un archivo de ingeniería de procesos y KimiCAD que va a tener la extensión .iq. Lo guardo y fíjense acá en el título ya me aparece donde está ubicado el archivo actual. En la barra final también tenemos aquí la ubicación que nos ha indicado que se ha creado con el comando nuevo, pues la ubicación del archivo. Si desean también pueden revisar acá en archivo, información del proyecto, el directorio del proyecto, el pad actual, donde ustedes pueden ver dónde está ubicado mi carpeta actual de trabajo. Como información del proyecto también pueden saber el archivo en uso, el actual, que vendría a ser capítulo 3.iq, en la ubicación que hemos mencionado. Otra información del proyecto, pues el número de unit ops o operaciones unitarias, que en este caso es 0. Y esto va a variar si yo comienzo a crear, por ejemplo, una alimentación. Seleccionamos de básico el número 5, una flecha roja, que ustedes saben que podemos cambiarle el color si deseamos. Y cuando vamos a información del proyecto, pues el número de, digamos, de objetos o de unit ops serían dos. En este caso es la flecha y el texto. Aceptamos y ya tenemos eso como información del proyecto. El archivo donde está ubicado el archivo ini del programa, sabemos que está, bueno, en este caso me da la otra ubicación que es la que yo estoy actualizando, o perdón, la que yo estoy utilizando actualmente. Vamos a otra vez a información del proyecto y me indica el número de tuberías y no hay tuberías. Actualmente no hay tuberías. Entonces vamos a utilizar un mezclador de corriente. Vamos a hacer un breve diagrama de proceso. A medida que vamos avanzando vamos a ir también explicando. Fíjense acá yo tengo archivo, información del proyecto, número de tuberías, tengo 1, que es esta es la tubería 0. Aceptar. Luego en información del proyecto, sustancias químicas del proyecto, pues me dice que tengo 0 compuestos seleccionados. Voy a seleccionar el compuesto agua, el 062, lo agrego a la lista y pongo aceptar.
voy a archivo, información del proyecto, sustancias utilizadas, un compuesto, que es el agua. Archivo, información del proyecto, control de procesos. Bueno, esto es ya para el número de control. Digamos que para esta parte, control, que vendría a ser ya una parte más avanzada del software, que no lo vamos a explicar, pero digamos que está relacionado con el número de componentes de aquí. Archivo, información del proyecto, el número de LCDs. Igual, eso también me indica el número de, digamos, indicadores que están asociados también con el control de proceso. No lo vamos a explicar ahora, pero deben saber que es así. Bien, vamos a ordenar un poco esta tubería con esta 29, alinear, ya se alinea un poco, y lo que no se puede alinear pues más, pues vamos a alinearlo manualmente y con las teclas del teclado direccionales. Hago clic izquierdo o derecho, cualquiera, aquí en la parte blanca y se deselecciona todo. Entonces tenemos una alimentación que es el OP100, un mezclador, este es un mezclador, recuerden, cuando yo lo selecciono y voy acá a la barra me lleva básico, y si veo el tipo de objeto, fíjense, yo selecciono aquí, me dice que es el 15, y el 15 acá es un mezclador. ¿Ven? Un mezclador que tiene tres entradas y una salida, es decir, va a mezclar tres ingresos y los va a mandar por una salida. Vamos a hacer también el ejemplo de eso, pero por lo pronto, siguiendo con la descripción de los equipos, ya estamos describiendo un poco el tema del mezclador. El alimentador ya lo hemos escrito en el capítulo anterior, y me piden también que hable del menú contextual. Precisamente el objetivo es eso, ¿no? Ir avanzando también con partes del menú que son importantes para el manejo del programa, para detectar errores y para saber posiblemente dónde están nuestros archivos, porque en base a eso por lo general se cometen los errores y se llegan también a las soluciones de esos errores. Bien, vamos a explicar entonces el menú contextual. El menú contextual no es más que colocarse en un equipo cualquiera, también en el texto, y presionar el clic derecho. Me va a llevar, digamos, a una serie de menús desplegables en donde yo voy a poder elegir para tener una determinada acción sobre el equipo o sobre el dibujo. Brevemente vamos a explicarlo. El orden del dibujo, traer al frente, unir al fondo, pues ubica esta imagen. Voy a retroceder. Esta imagen lo pone, ¿no? Ya sea encima o por detrás del equipo. En el tema del color de tubería, pues para eso tengo que seleccionar una tubería. El color de tubería lo puedo mandar a discontinuo. Puedo cambiar el color a verde, puedo cambiarle el color a rojo, dependiendo de lo que yo necesite. Negro, delgado, el grosor o azul. Bien, vamos a continuar sobre el menú contextual, sobre qué opciones más tengo. Aparte del orden del dibujo, el color de tubería, está el fondo, si quiero que se muestre o no. Esto hace referencia a la imagen de fondo que vimos, digamos, en el capítulo anterior. El menú contextual también contiene mover todo en X o en Y, es decir, ese diagrama yo lo puedo mover todo en X o en Y, como yo desee. Simplemente o voy al menú contextual y le pongo la posición nueva, cuánto voy a mover en X, por ejemplo, lo puedo mover 100 puntos o 100 píxeles, y se moverá. Igual para Y. Vamos a,
Bueno, el tema de detallado lo que me indica a mí es una simulación de tipo detallada. Eso también vamos a explicarlo más adelante, pero deben saber que está aquí en el menú contextual. Ocultar, mostrar, copiar o pegar, pues se refiere todos estas cuatro opciones a si yo quiero mostrar o no un equipo. Por ejemplo, yo podría tener una válvula por aquí, hacerle doble clic y bueno, aquí aparece la válvula. Pero si yo la selecciono, hago clic contextual, clic derecho, le pongo ocultar, se oculta. Pero si yo pongo mostrar, se mostrará. El copiar o pegar es simplemente copiar el equipo, ¿no? Copiar o pegar es lo mismo que, que cuando presionan aquí. Bueno, en este caso voy a eliminar uno de ellos, no lo voy a necesitar. Y vamos a ver qué más tenemos en el menú contextual, propiedades generales de ingeniería y económicas. Vamos a explicar también más adelante esto. Por ahora tienen que saber que está aquí, cómo modificar las propiedades generales de un equipo, sus propiedades de ingeniería, sus propiedades económicas. Voltear en eje Y o seleccionar todo. Estos dos últimos pues tienen que ver con esto, ¿no? Que ya lo habíamos explicado también en una clase anterior. Hacer un espejo en Y simplemente. Y seleccionar todo, pues el seleccionar todo es lo mismo que mover todo en X, que selecciona todo y a su vez lo mueve. Bien, hasta ahí es el tema del menú contextual. La descripción de los equipos vamos a ir de a poco. Ya hemos mostrado anteriormente la turbina, la bomba también, que vendría a ser el mismo caso del compresor. Los tres funcionan prácticamente muy similares. Bueno, el primero y el segundo básicamente. O perdón, el segundo y el tercero sería, ¿no? Vamos a explicarlo también. Eh, pero en este caso vamos a irnos a explicar el condensador o el intercambiador de calor que tengo aquí, que les muestro en verde, el mezclador de corrientes y el divisor de corrientes también. Bien, y bueno, la flecha de salida que es para todo, ¿no? Para todo proceso debemos tener una salida para analizar qué es lo que está ingresando por la alimentación y qué es lo que está saliendo por la salida. Bien, creo que ya tenemos nuestros equipos ordenados, digamos, bueno, más o menos, pero vamos a ordenarlo aún mejor. Lo que voy a hacer es seleccionarlos a todos los que quiero intervenir, haciendo un clic en una parte superior y un clic en una parte inferior, donde yo sé que los tenga todos alineados, digamos, ¿no? Bueno, lo que quiero hacer es darle una misma alineación en Y, en el eje Y, digamos que todos tengan una misma altura, y presiono el 4. Bien, ahí ya todos se alinearon y lo que puedo proceder es hacer la unión de estos equipos. Básicamente es por un tema de que se vea bien, ¿no? Nuestro proceso. Vamos a empezar a unir con las tuberías. La salida de esto lo voy a unir a la válvula. La otra salida de la válvula lo voy a unir al intercambiador de calor. La otra salida del intercambiador de calor se va a unir a la corriente que va a ser dividida. Y por último vamos a la salida, ¿no? La salida de esta la salida del proceso, vamos a unirlo hacia la salida del mezclador, mejor dicho, o una de las salidas se va a tener que unir hacia la salida propiamente
del proceso y una de las salidas lo vamos a hacer recircular. Vean, simplemente vamos a hacer la unión de este tipo y ya lo tenemos. La corriente 5 es una corriente de recirculación. Bueno, aquí como pueden observar, el diagrama no está totalmente apto como para una presentación, y lo que vamos a hacer es ordenarlo un poco, ¿no? Para ordenarlo simplemente lo que se hace es seleccionar la tubería y presionar este símbolo de la Z que ya habíamos mencionado anteriormente. Para cada una de las corrientes, en lo que se pueda, pues se va a hacer un ordenamiento, y en lo que no se pueda, pues lo que se va a hacer es mover cada uno, sea de los equipos o las corrientes, para que quede lo mejor posible, ¿no? Entonces aquí vamos a ordenar un poco esto. Voy a seleccionar la corriente 5, la corriente 0, y vamos a ir ordenándolo para que quede lo mejor posible. Simplemente estoy seleccionando los equipos, los estoy moviendo, y también muevo las tuberías con las cuales estamos ordenándolos. Por ejemplo, en este caso donde yo no puedo mover los nodos, pues voy al modo tuberías y comienzo a mover los nodos a lo mejor que yo pueda. Este nodo también debe ser movido. Fíjense, acá yo lo tengo ya casi solucionado el tema de la presentación. Voy a seleccionar este equipo, lo voy a mover con la flecha del teclado hacia abajo, y por último este nodo que vamos a alinearlo así, de esta manera. Bien, hasta ahí. Pongo archivo, guardar, y escapo del modo tuberías con la tecla escape. Hago clic en la parte blanca y, como pueden ver, ya tenemos el diagrama de proceso establecido. Es un diagrama de proceso que tiene una recirculación. Como pueden ver, tengo una corriente que se divide y que regresa al mezclador, al UOP 10-2. Entonces hacemos un breve recorrido. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el proceso para poder explicar el tema de los equipos de nivel básico, ¿no? Que son los de aquí, que de hecho que de aquí parte todo el resto de equipos. Entonces, en cuanto a la descripción de los equipos, que luego vamos a ver también su modificación y asignación de tipos, vamos a explicar de qué se trata esto, ¿no? Y una breve simulación con el agua, que también me lo piden. Entonces, como les indicaba, tenemos una alimentación con cual inicia el proceso, así que para poder hacer una buena simulación debemos considerar que todo lo que nosotros coloquemos como input dentro de la simulación lo veremos reflejado a la salida, en el output. Si usted hace una buena definición del sistema en el input, en la alimentación, en el ingreso, a las entradas, pues espera que en las salidas también tenga buenos resultados, acordes a lo que uno esperaría, ¿no? en la práctica real. Entonces vamos a empezar por eso. Tenemos una alimentación que va por la corriente 0 o por la tubería 0. Luego tenemos un mezclador que es el UOP 10-2 de nombre, pero es un objeto de tipo 15 o una operación unitaria de tipo 15. El tipo es 15, recuerden, para un mezclador de corrientes. ¿Qué corriente está mezclando? Está mezclando la corriente 0 y la corriente 5 de recirculación. Esa corriente de salida es la corriente 1. La corriente 1 va hacia una válvula que tiene el tipo 8.
recuerden, el tipo de la válvula es 8. Seguido tenemos la corriente 2 que sale de la válvula e ingresa al intercambiador de calor. Este símbolo de intercambiador de calor puede ser de subida, puede ser de bajada, es decir, puede ser un condensador si es que va a bajar la temperatura, o puede ser de subida, o un calentador si es que va a entregar calor hacia la corriente que está llegando por 2 y que va a salir por 3. Una vez que la corriente sale de 3, pues se va a dividir en dos. Una que va a ser para la salida, que es la corriente 4, y otra que va a ser la corriente de recirculación en la corriente 5. Bien, eso es básicamente lo que tenemos aquí como un proyecto básico, digamos, de simulación, que le vamos a poner un título, llamémosle simulación ejemplo 3 guión recirculación. Selecciono el número 28 de la barra principal y hago doble clic. Listo, ahí tengo ya el título de mi simulación. Si yo quiero ponerle a esto quiero presentarlo también para hacer la exportación al AutoCAD, por ejemplo, también se le puede dar un rótulo, ¿no?, al sistema para que ustedes lo puedan exportar, que lo veremos más adelante también. Bien, ya tenemos nuestro sistema, ya tenemos los equipos, y lo que me piden es hacer una explicación, descripción de los equipos, ¿no? Bien, la alimentación, como les dije, ya ha sido explicado, y vamos a simplemente usarlo con un doble clic. Ya tenemos la temperatura que me indica que le ponga, en este caso 25 grados, una presión de 101.15 kilopascales, fracción de vapor, no hay vapor, le pongo 0. Selecciono mi componente agua, le voy a poner 100 kilomoles por hora, modifico con esta tecla y le pongo guardar. Listo, hasta allí yo tengo ya mi corriente 0 establecida, porque va a jalarlo de la alimentación. Pongo doble clic y simplemente acepto. Se pone en blanco, y aquí que tengo, pues tengo un mezclador, y en este mezclador lo que va a hacer el equipo es, con doble clic, ingreso al cuadro de diálogo del equipo mezclador, y me está indicando vía de estos mensajes, cuadros de mensajes, me dicen que no está vacío, ¿no? La parte superior está vacía, lógicamente porque no hemos recirculado nada todavía, y me dice que la parte inferior tampoco no está, me dice que está vacío, que no encuentra el archivo. Es lógico porque no existe una parte inferior, y me indica que los datos del ingreso medio sí existen, ¿no? Entonces voy a aceptar, y como ven aquí tengo ya un cuadro de diálogo del mezclador de corriente, que aquí lo único que hace es mezclar las corrientes, como su nombre lo indica, y lo que puedo hacer es resolver. Bueno, 100 kilomoles es lo que va sumando, obviamente si por el 5 viene 0 y por digamos la parte intermedia viene 100, el total va a ser a 100. Entonces eso es lo que me está diciendo cuando yo presiono resolver, y luego presiono OK, similar a la alimentación, para que se guarden los datos. El botón de cargar es si es que yo en una próxima corrida, digamos, modifico yo los datos de la alimentación, pues tendré que cargar todo. Todos esos datos se puede cargar desde aquí, desde el botón carga. Como es la primera vez que yo abro el cuadro de diálogo del mezclador, los ha cargado automáticamente y me han salido los mensajes que ya les he mostrado. Bueno, voy a poner OK, y me dice que se ha grabado el archivo, lo cual es correcto.
voy a la corriente 1 y fíjense, son los mismos datos, la presión es la misma, la temperatura es la misma, el flux es el mismo, el agua me dicen que está viniendo 100, pues 1 por 10 al cuadrado, y no me queda más que aceptar, simplemente. Por ahora no vamos a entrar en detalle, simplemente aceptamos. Ya tenemos esta corriente corrida, esta también, y vamos al tema de la válvula. Hago doble clic y ¿qué es lo que me dice? Que la válvula no tiene un archivo, digamos, que me indique que esto ya haya sido corrido. Es lógico porque lo estamos corriendo por primera vez. Pongo aceptar y me aparece aquí una serie de opciones. Miren bien, aquí me dice iQuímica, cuadro de diálogo de bomba, intercambiador de calor, válvula o molienda. Es decir, la bomba y la válvula tienen el mismo comportamiento, los puedo manejar desde aquí. Van a tener el mismo cuadro de diálogo. La válvula lo único que puede hacer es reducir la presión de salida. En este caso estamos con 101.15 y podemos modificar. De hecho, yo también podría modificar la temperatura, ¿no? Como parte del proceso, pero no lo vamos a hacer porque vamos a ser coherentes con el tipo de equipo que estamos utilizando. Entonces vamos a decirle que se vaya a 90. Recuerden que el cargar es si es que yo lo voy a correr otra vez, pero esta es la primera vez, así que vamos a aceptar los datos. No voy a cargar, ya se cargó automáticamente. Voy a resolver. Eso es para que internamente se hagan los cálculos y OK para guardar el valor. La corriente 2, hago clic y fíjense, la presión ha variado a 90 kilopascales. Es lo único que va a cambiar, el resto todo se mantiene. Aceptar. Y vamos al intercambiador de calor. En este caso el diagrama, como les dije, esto puede ser que condensa o que eleva la temperatura, o que enfría o que calienta, en otras palabras. El símbolo que es la flecha hacia abajo es que enfría, pero si ustedes lo mueven en Y, fíjense, sería un calentador. Es simple, es mover acá en el 10, espejo en XX, puedo seleccionar si calienta o enfría. Bien, vamos a dejarlo tal como está. Vamos a reducir entonces la temperatura. Voy a hacer doble clic. Voy a aceptar porque me está indicando que no existe un archivo asociado. Como ya expliqué, es por la primera vez que estoy corriendo este equipo. Y vamos a modificar la temperatura de salida de 25 grados a 20. 20 grados, escribo con el teclado, pongo resolver y pongo OK. Me está diciendo que está creando el archivo. Simplemente acepto. Voy a la corriente 3 y ¿qué es lo que tengo? Tengo temperatura de 20 y una presión de 90. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es aceptar simplemente. Estamos haciendo precisamente lo que se llama una simulación que no es rigurosa, porque simplemente estamos haciendo correr el agua, ¿no? Y hacer una recirculación del agua. Aún todavía no vamos a explicar parámetros como entalpías, entropías, que para un curso básico todavía no vendrían al caso, pero lo vamos a hacer más adelante. Esto simplemente es para ver un tema de balance de masa, porque en una recirculación ustedes entenderán que la masa se divide en dos, en la corriente 4 y en la corriente 5. Pero a nivel general no tenemos una división, tenemos una sola entrada, que es la corriente 0, y una sola salida, que es la corriente 4. Es decir, los 100 kilomoles que están aquí tendrán que aparecer en la corriente 4 después de corrido la simulación. Bien, estamos ya en la parte de división de corrientes. Me dice que no hay nada, acepto. Y aquí me pone opciones, ¿no? Me dice que, fíjense, la fracción es la fracción que se extrae. Un valor entre 0 y 1. Ya sea por
el medio o por debajo. Bien, se supone que todas las fracciones deben sumar 1. Entonces lo que yo voy a hacer es dividirlo por la mitad. ¿Está bien? Entonces la fracción por el medio, como yo no tengo ninguna corriente, le voy a poner 0. Y por debajo le voy a poner 0.5. Entonces si yo pongo resolver, fíjense, me dicen que 50 kilomoles van a pasar por la parte que estoy yo indicando, ¿no? El total es 100 y van a pasar 50 y 50. Pongo OK. Se crea el archivo de este equipo, del divisor. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso, que se crea o no se crea? Porque la próxima vez que yo haga doble clic sobre el equipo, ya no me manda el mensaje de que falta el archivo. Voy a salir y vamos a... Bueno, esto ya está corrido. Voy a ir a la corriente 4. Y fíjense que acá están pasando 50. Es 5 por 10 a la unidad. Simplemente acepto. Ya tengo acá corrido. Y la corriente 5 que tengo, también tengo 50. Fíjense. Entonces, simplemente voy a aceptar esto para que ustedes vean que estamos haciendo la primera recirculación. Entonces, si yo pongo iteración 1, en nuestra primera iteración, corriente 4 es igual a 50 kilomoles por hora. Recuerda, voy a seleccionar el texto, que también puede ser acá, la barra de herramientas texto. Hago doble clic y tengo acá la iteración 1 con 50 kilomoles por hora. Bien, entonces en esta primera corrida, en esta iteración 1 que hemos hecho, como pueden ver, tenemos el tema de, ya hemos hablado un poco de balance de masa y qué equipos hemos explicado. Vamos a hacer una recapitulación. La alimentación, ¿de acuerdo? Que es el tipo 5. Luego tenemos un mezclador de corrientes, que es el tipo 15. Tenemos una válvula, que es el tipo 8. Tenemos un intercambiador de calor, en este caso un enfriador, que es el tipo 10. Tenemos un divisor de corriente, que es el tipo 14. Y tenemos una salida, que es el tipo 6. Salida de proceso. Con eso lo quiere decir que estos equipos que están aquí, todos están en básico. Todos ustedes lo pueden encontrar aquí. Miren, de la flecha que hemos hecho en tipo 5, lo puedo ubicar aquí en básico. Me voy al número 5 y me indica que es alimentación. Si yo voy al equipo, al intercambiador de calor, que en este caso es un enfriador, me dice que es el tipo 10. Voy a básico nuevamente y voy al número 10 y me dice que es un condensador. Disminuye la temperatura de una corriente, tiene una entrada y una salida, es correcto. Y así puedo ir investigando cada uno de los equipos que tengo en este diagrama de proceso. Vamos a hacer una segunda iteración. Lo que voy a hacer es, en este caso, iterar desde aquí, desde el mezclado, porque desde aquí es donde viene la corriente 5. Hago doble clic, voy a poner cargar. Me habla de lo que encuentra y lo que no encuentra. Simplemente pongo resolver. Y fíjense, acá ya se sumó 150, me dicen acá, que es el 50 que viene y el 100 que viene por acá, por la corriente 0, y el 50 que ha recirculado por la corriente 5. Fíjense que es importante mencionar que en la primera iteración, por la corriente C4, por la corriente 4, perdón, solo obtengo yo 50 kilomoles por hora, a pesar de que en la corriente 0 yo estoy ingresando con 100. Era lógico porque era la primera corrida. Vamos a ver qué tal nos va en esta segunda corrida. Bueno, ya le puse a resolver y le pongo OK. Voy otra vez a la... Cada vez que usted resuelva y cambien las componentes de una
de un equipo, una operación unitaria, fíjense que la tubería va a cambiar de color a azul, se va a pintar totalmente de azul. Y las que ya han sido corridas están con un fondo blanco. Entonces voy a ir otra vez a la tubería y acepto. Voy a ir a la válvula, pongo resolver, acepto y pongo ok. Ok. Ah, me indica que no puede resolverlo porque no ha cargado. Voy a cargar nuevamente. Eh, voy a La presión ya está establecida. Voy a resolver y voy a poner ok. Se actualizó, me dice. Entonces nuevamente esta corriente me indica que ha cambiado. Voy a aceptar. Voy a intercambiar de calor. Voy a cargar. Voy a resolverlo y voy a poner ok. Acepto. Voy a la tubería. Ahí ya están llegando 150. Voy a aceptar. Listo. Voy a la divisor. Voy a cargar. Fíjense. Al cargar, pues me han cargado los componentes, pero se ha borrado acá la fracción que pasa por debajo. Tengo que yo establecerlo. La fracción que pasa por debajo dijimos que era 0.5. Voy a resolver nuevamente y voy a poner ok. Me dice que ha cambiado. Ya tenemos corrientes nuevas de 4 y de 5. Fíjense que se han pintado en azul. Voy a la corriente 4 y me dicen que tengo 75 kilomol por hora. Vean. Voy a aceptar. Y en la corriente 5 tengo también 75 kilomoles por hora. Voy a aceptar. Bien, vamos a cambiar esto de aquí a 75 y estamos en iteración 2. Selecciono el texto, doble clic y acá tengo la iteración 2. Bien, estamos acercándonos al valor. Vamos a hacer una tercera corrida del mezclador. Voy a poner cargar, aceptar, aceptar, resolver y pongo ok. Aceptar. Listo. Voy a la corriente que ha cambiado, pongo aceptar, voy a la válvula, cargar, resolver y ok. Aceptar. La corriente 2, aceptar. El intercambiador, cargar, resolver y ok. La corriente 3, aceptar. Acá sí cuidado con el tema del divisor de corriente. Bueno, acá sí se cargó bien. Voy a poner nuevamente cargar. Voy a poner 0.5, que es la que he establecido yo que se va a dividir por la mitad. Pongo resolver y pongo ok. Acepto. Listo. Nuevas corrientes de 4 y de 5. Vamos a resolverlo. O vamos a revisarlo, perdón. Vamos a la corriente agua. Me dice que ya está en 8.75 kilomoles por hora. Entonces voy a aceptar esto. 8.75. 875 o es 87.5, perdón. Vamos a ver. Iteración 3. Texto y aquí. Vamos a ver. ¿Cuánto es esto? 87.5, ¿no? Es 8.75 por 10 a la 1. Ya, fíjense que a medida que vamos iterando, vamos acercándonos al valor. Acepto la corriente 5. Y en una última, vamos a hacer una última iteración. Cargar, resolver. Resolver y ok. Corriente 1. Aceptar. La válvula, cargar, resolver. Ok. Corriente 2. Aceptar.
cargar, resolver, ok, en el intercambiador de calor, corriente 3 actualizada, aceptar. Entonces paso de el intercambiador de calor al divisor de corriente por el medio de la corriente 3. Nuevamente pongo cargar, establezco la razón de división de la corriente, pongo resolver y pongo ok. Bien, se crearon nuevas corrientes. Fíjense, acá tengo 9.375. Ese valor lo vamos a colocar acá como iteración 4. Era 9.7.5, algo así. Vamos a ver. Vamos a ver. La corriente 4. 9375 es. Para cambiar el texto yo selecciono simplemente el texto y le pongo acá 9375. 93.75. Edito el texto aquí y le pongo actualizar con este botón. Ya se actualizó. Fíjense, se está aproximando ya al valor de 100, que recuerden es el valor que debe ser, ¿no? Porque por la corriente 0 ingresa en 100 y por la corriente 4 debe irse 100 también. Bueno, no le he puesto aceptar, pero le voy a poner aceptar. El 5 también aceptar. Ahora vamos al mezclador. Ya para finalizar el trabajo, vamos a cargar, aceptamos, resolvemos, ponemos ok. Vamos a la corriente, aceptamos, vamos a la válvula, cargamos, resolvemos y ok. Vamos a la nueva corriente 2, aceptamos, vamos al intercambiador de calor, cargamos, resolvemos, ok. La nueva corriente 3 me indica que ha cambiado, aceptamos simplemente. Vamos al divisor, cargamos, vamos a poner acá la razón, 0.5, resolvemos y le ponemos ok. Ok. Bien, vamos a la corriente 4, vamos a copiar este valor, fíjense, tengo 9.68, aceptamos, voy a seleccionar el texto, 9.68, texto, aparece iteración, es iteración 5 ya, ¿no? Ya estamos ahora con la corriente 5, simplemente aceptamos. Y bien amigos, ya tenemos el valor de 96.8 kmol por hora, es una iteración ya número 5, con lo cual nos vamos aproximando a la simulación a los valores reales que deberíamos obtener. Bien, vamos a, por último, una última corrida. Veamos si es que esta vez llegamos al valor de 100. Cargamos, aceptamos, resolvemos. A ver, aceptamos, ok. La corriente 1. Cargamos, resolvemos y ok. Corriente 2. Intercambiador de calor. Corriente 3. El divisor. Nueve 8. Vamos a hacer una corrida más. En este caso con la corriente 5. Lo aceptamos simplemente. Cargamos, resolvemos, ponemos ok. La corriente 1. La válvula. Corriente 2. El intercambiador de calor.
corriente 3, el divisor, ok, aceptamos y tenemos acá la corriente 4 con 99.21. Aceptamos, aceptamos. Entonces no he puesto acá el valor de la iteración 6, ya estamos en la iteración 7 y la que viene vendría a ser la iteración 8. Vamos a colocar acá la iteración 6. Bueno, la iteración 7 sería en todo caso, porque la 6 la hemos dejado pasar. La iteración 7 está con, vamos a ver, 99.21 dice, ¿no? Ya. Esta era la 5. Actualizo. Esta era la 7. Está con 99.2. Actualizo. Y ya. Y la que viene es la iteración número 8. Vamos a ir al mezclador de corrientes. La corriente 1, la válvula, la corriente 2, el intercambiador de calor, corriente 3, el divisor, cargamos, ponemos la razón, resolvemos, presionamos OK y listo. Ya tenemos la corriente 6, que es 99.6. Esto es iteración número 8, 99.6, corriente 4. Bien, vamos a texto. Bien amigos, espero que esta explicación y bueno, la primera simulación de una simulación con recirculación les sea útil, porque esta simulación, bueno, todas las simulaciones son numéricas en los diferentes simuladores que existen, y este de aquí también es una simulación numérica. Entonces por lo general, si bien es cierto, ustedes ingresan con 100 por la corriente 0, fíjese, ingresamos con 100, y por la corriente 4 estamos saliendo con 99.6. De hecho, si yo me pongo a seguir iterando, más o menos en la iteración 9, 10, 11, 12, pues tendré ya mi valor de salida, ¿no? El valor esperado, que probablemente ni siquiera llegue a 100, que lo más probable es que llegue con 99.999. De hecho, en versiones anteriores hemos hecho el mismo ejemplo o ejemplo similar, donde llegamos pues a ese tipo de valores. Fíjense, acá yo tengo una iteración antigua, ya de la versión del 2012, en donde llegamos al 99.999, etcétera, con una iteración 7 en este caso. Se debe mucho a las molas que uno hace del ingreso, a los parámetros que uno fija, las razones, etcétera. Y en esta nueva versión pues el método no cambia, siempre va a ser numérico. Para la mayoría de simuladores ese es el mismo método, y de hecho en los simuladores también ustedes verán que los valores también de salida son así, son muy similares. Cuando es 0 es 0.001, cuando es 100 es 99.999. Eso se debe a esto que ustedes ven que estamos explicándolo acá, lo acaban de ver paso por paso, iteración por iteración, cómo se está llegando a esos valores y por qué numéricamente no es posible
casi siempre llegar a un valor, digamos, de 100. Pero ustedes como ingenieros saben a nivel práctico que un valor de 99.6 es 100 a nivel práctico. Y bueno, esto era lo que quería mostrar en el tema del capítulo 3. Recapitulemos, hemos hecho una descripción de los equipos que faltaban del nivel básico, el menú contextual que ya hemos explicado para qué sirve cada uno, la modificación de equipos que habíamos explicado también esto anteriormente, pero lo vamos a indicar aquí. La modificación de equipos, la asignación de tipos y el comportamiento de equipos. De hecho, bueno, acá también me indica la simulación con agua, que es lo que acabamos de hacer. Estos 3 puntos me hablan de los tipos de equipos, la asignación, es decir, cómo se va a comportar. Vean, yo les dije que teníamos, por ejemplo, este intercambiador de calor. El intercambiador de calor tiene un cuadro de diálogo. En este caso, voy a salir, pero es del tipo 10. El tipo del equipo es el tipo 10, recuerden. Sin embargo, aquí yo tengo un reactor que es del tipo 12. Entonces, fíjense, vamos a retroceder uno. El reactor, ¿qué tipo es? El reactor es tipo 12 y tiene un cuadro de diálogo totalmente diferente de separadores y reactores. Pero yo le puedo decir al software que este equipo reactor no se comporte como un reactor. Yo puedo hacerle con el menú contextual, irme a propiedades generales y cambiarle el comportamiento de operación unitaria que se comporte con este tipo. En este caso sería, si este es el 12, este es el 12, 13, 14, 15, bueno, voy a decirle que se comporte este reactor como un intercambiador de color 10. Entonces yo lo pongo acá 10, le pongo aceptar y ya le cambié el tipo. Entonces cuando yo haga doble clic, fíjense que me aparece el cuadro de diálogo que es el mismo del intercambiador de calor. A eso se refiere esta parte que me dice modificación de los equipos, la asignación del tipo y el comportamiento de los equipos. Solamente está relacionado a cómo se va a comportar un equipo. Este equipo ya dejó de ser un reactor, o sea, de repente tiene el símbolo del reactor, pero el comportamiento que va a tener ahora ya no va a ser de un reactor, sino va a ser de un intercambiador de calor, que va a tener un ingreso, fíjense, que va a tener un ingreso y va a tener una salida. Y yo aquí le puedo indicar que el reactor se comporte tan igual como si fuera un intercambiador de calor. Y eso es lo que hace referencia a esta asignación de tipos, ¿no? Vamos a ordenar un poco esto, ya está. Fíjense, hago doble clic y me sale el cuadro de diálogo del intercambiador de calor. Esto ya dejó de ser un reactor y se va a comportar como un intercambiador de calor. A eso se refiere estas 3 líneas de este capítulo del curso. Bueno, esperemos que haya sido de su ayuda. Vamos a exportar, como siempre terminamos estos ejemplos. Archivo, exportar, exportar como AutoCAD. Me dicen abajo que ya se ha exportado con éxito. Vamos a la carpeta donde está guardado el proyecto, que ya les indiqué cómo ubicarlo, pero yo lo voy a acceder como guardar como. Voy a cambiar aquí a todos los archivos, lo ordeno por fecha y el primero será el último que se ha creado. Voy a abrirlo y fíjense, esta es mi simulación
que acabo de hacer con todas mis iteraciones y lo puedo presentar o imprimir si yo deseo, ¿no? Bueno, terminamos así esta clase número 3 y los esperamos en la siguiente clase. Muchas gracias, hasta pronto.